Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Era su señor, su rey, quien gobernaba, quien lo dirigía, quien era maestro, quien era su dueño, quien era su director. Aún más, era su todo. Entonces, cuando nosotros como creyentes proclamamos a Jesús como Señor, si usted dice, Jesús es mi Señor, si yo digo, Jesús es mi Señor, estamos ratificando nuestro compromiso bautismal. Y de paso, estamos dándole carrera al demonio, que no puede hacer nada, y huye horrorizado ante el señorío de Cristo. Cuando nosotros decimos y cuando nosotros proclamamos que Jesús es Señor de nuestra vida, es como que ratificáramos ese compromiso del bautismo que nos hace hijos de Dios. Ese compromiso del bautismo que nos hace también sacerdotes, profetas y reyes. Y de paso, cuando proclamamos a Jesús como Señor de nuestra vida, le damos carrera al demonio. Ahuyentamos al maligno. Cuando proclamamos a Jesús como Señor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando Jesús reina, porque cuando Jesús es el centro de tu existencia, cuando Jesús es el dueño de tu vida, cuando Jesús es el director de tus pensamientos, cuando Jesús es el todo en tu vida, el enemigo no puede, huye horrorizado, porque quien manda es el Señor en tu vida. ¿Qué significa que Jesús sea Señor? Que Él es el dueño absoluto. Claro, que es el dueño absoluto cuando yo proclamo que Jesús es el Señor. Cuando yo proclamo que Jesucristo es el Señor de mi vida, estoy diciendo que Él es el dueño absoluto de todo. Y estamos hablando, cuando decimos el dueño absoluto de todo, estamos hablando del universo de todo lo que existe. Cuando decimos que Él es nuestro Señor, estamos diciendo también que Él es el dueño absoluto de todo nuestro pasado, de la vida pasada, de la vida presente y de la vida futura. Por tanto, todo cuanto existe le pertenece a Él. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, pero sobre todo es el Rey y Señor de mi vida. Él es el dueño absoluto de todo, y si hablamos que es el dueño absoluto de todo, en ese todo va su vida. Va la vida de cada uno de los miembros de su familia, va la vida de todos los que habitamos en este planeta. Jesús es nuestro Señor, Jesús es mi Señor. Entonces, cuando decimos eso, es porque Él tiene que pasar a ser el dueño absoluto de tu vida. ¿Cuántas veces habrás dicho que Jesús es tu Señor? Pero quien sigue mandando en la vida tuya eres tú. ¿O cuántas veces yo he dicho, Jesús es mi Señor? Pero varias de esas veces quizás he puesto yo mis condiciones. Y no es así. Cuando decimos que Jesús es el Señor, Él tiene que pasar a ser el dueño absoluto de nuestra vida. Él tiene que pasar a ser el dueño absoluto de tu vida. Jesús es el Rey de muchas personas. Hay personas que dicen, sí, Él es mi Rey, es mi Señor. A veces hemos cantado en las procesiones, Cristo Rey de las naciones, que Jesús es el Rey, el dueño de mi vida. Sin embargo, del dicho al hecho, hay mucho trecho,
porque a veces puede hacer que Jesús solamente esté como un adorno en tu casa, en tu vida. Hay gente que tiene en su casa imágenes preciosísimas del Sagrado Corazón de Jesús. Y qué bueno que tienen un recordatorio del bendito amor de Dios a través de esa imagen preciosa. Pero muchas veces se ha quedado Jesús solamente como una fotografía o como un recuerdo nomás en tu casa. O algunas personas inclusive andan crucifijos hermosos de oro, de plata, o algunas medallas hermosas con el rostro de Jesús. Pero eso no significa que Jesús sea el rey y el dueño de tu vida. Que a veces nosotros con todas esas acciones tenemos a Jesús fuera de nuestra existencia. Y por esa razón, cuando decimos que Jesús es el Señor de mi vida, Él tiene que pasar a ser el dueño absoluto de tu vida. Es el que tiene que tomar decisiones en tu vida. Es el que tiene que aprobar algunas acciones en tu vida. Muchos hermanos tienen a Cristo, cada quien, pero sin embargo quieren decidir propiamente qué hacer con su vida. Y cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos que pedirle al Señor Jesús o preguntarle si está de acuerdo con algo que voy a hacer en mi vida. Y si algo sale mal, no echarle la culpa al Señor porque muchas cosas hacemos mal, porque nosotros hemos tomado la acción de nuestra propia vida. Si tu vida anda toda desequilibrada, es porque hasta ahorita quizás has tomado tú las funciones que les corresponden al Señor. Si quieres que tu vida se equilibre, si quieres que tu vida camine derechita, como debería de caminar la vida de un hijo de Dios, tendrías que devolverle al Señor ese poder, devolverle al Señor el poder legislativo de tu vida, el poder ejecutivo de tu vida, el poder judicial de tu vida. Tendrías que devolverle el poder a Dios para que sea Él verdaderamente el Señor de tu vida y que tu vida cambie a través del poder de Dios actuando en todo su esplendor y en toda su plenitud en tu vida. Déjalo ser a Él el Señor de tu vida. Y te aseguro que tu vida va a ser distinta. Tu vida no volverá a ser igual. Tu vida no volverá a ser la misma. Si hasta el día de hoy has tenido tantos problemas para cambiar el curso de tu vida, date cuenta, a lo mejor has venido tú llevando el timón de tu propia vida. Y si tú has traído el timón de tu propia vida, con razón te has golpeado tanto en la vida. Con razón has recibido tanto golpe en la vida. Porque no has sabido mantener la dirección correcta con ese timón. Porque ese timón lo has tomado tú. Permítele a Jesús que como capitán del barco de tu vida tome el timón en medio de las olas más encrespadas del mundo, en medio de las olas de ese mar del mundo, que por más embravecido que esté el mundo, permítele a Jesús que guíe, que gobierne, que dirija, que sea el dueño absoluto de la barca de tu vida y permítele que Él vaya dirigiendo, Él vaya manejando, Él sea el driver, que Él sea la persona que dirige, que te conduce. Y verás que tu vida va a ser distinta. No volverá a ser tu vida igual. Tener a Cristo como Señor significa también aceptarlo como ese guía. Decíamos como ese maestro, como ese director. En pocas palabras podríamos decirle que cuando nosotros decimos tener a Cristo como Señor, es decir que tienes a Jesús en el centro de tu vida. Como dice San Pablo, ya no soy yo quien vivo, ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí.
Por eso, como verdadero hijo de Dios o como verdaderos hijos de Dios, ante los problemas de la vida, siempre te preguntarás, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y hay tres tipos de personas que según creen en Cristo. Pero si en verdad está Jesús en el centro de nuestra vida, Él tomaría acción en cuanto a las cosas que nosotros queremos realizar día con día. Miremos cuáles son algunas de esas personas que dicen creer en Cristo. Hay personas que tendrían que preguntarse en este momento, ¿quién es el centro de mi vida? O yo te preguntaría también hoy a través de este programa, ¿quién es el centro de tu vida? ¿Serás tú mismo? ¿Dónde está Cristo? ¿Está fuera de tu vida? ¿Y quiénes son estas personas que tienen a Jesús fuera de su vida? Estos son aquellos hermanos que controlan completamente su vida. Tienen a Cristo como un adorno nada más. Se acuerdan de Él solo cuando necesitan quien los calme. En muchos casos piensan que Cristo tiene la obligación de atenderles, puesto que hasta le van a pagar, es decir, porque le llevan una donación, porque le llevan una ofrenda o porque le llevan una veladora a la iglesia. Y piensan que Jesús tiene la obligación de atenderle. Lo usan para sus bodas, lo usan para sus 15 años, lo usan para sus 3 años. ¿Cuántas festividades podemos hacer y tener a Jesús para esos momentos? Pero realmente Jesús no vive en el corazón de muchas personas. ¿Por qué? Porque lo tienen afuera y toman sus propias decisiones. En este caso, cuando Jesús está fuera del centro de tu vida, suceden tantas situaciones de dolor, de angustia, de tribulación. Yo sé que cuando tenemos a Jesús en el centro de nuestra vida, vendrán tormentas, vendrán dificultades, vendrán situaciones difíciles. Pero cuando Jesucristo es el Rey de tu vida, cuando Él gobierna, cuando Él dirige, cuando Él es tu guía, tu dueño absoluto, cuando Él es tu todo, podrán venir tormentas, pero Él sabe el momento para poder calmar esas tormentas. Recuerda cuando iban los discípulos en una barca y se desató una tormenta a medio mar. Los discípulos que creían que Él estaba dormido, estaban asustadísimos y le preguntan y le dicen, ¿no te importa que muramos? Y Jesús se levantó y amainó y apaciguó aquel viento recio y aquellas olas encrespadas, y el mar se volvió una calma. Y Jesús los reprendió por su falta de fe, porque tenían miedo. Claro, en ese momento prácticamente Jesús está manifestando cómo puede ser la acción de las personas cuando lo tienen fuera de su vida. Ahora veamos un caso siguiente. En el caso de que Cristo sí está dentro de tu vida, porque hay personas que ya tienen a Jesús en su vida, pero aún así, estando Jesús en la vida de ellos, Jesús todavía no es el centro, porque el centro sigue siendo tú mismo. ¿Quiénes son estas personas? Son aquellos hermanos que acuden con frecuencia a la iglesia, que leen continuamente la Biblia. Es más, atienden la programación de radio, la programación especialmente bíblica, espiritual. Algunos leen también continuamente la Escritura y han proclamado al Señor desde su vida, pero cuando se trata de tomar decisiones importantes en su vida, solo están consultando a Cristo para saber su opinión. Pero quienes terminan haciendo lo que ellos creen más conveniente son ellos mismos. Y aquí la cuestión no es todavía Jesús el centro de tu vida. Y el ideal
El ideal del señorío de Cristo en la vida de nosotros es que digamos como San Pablo, ya ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Como decía San Pablo, aquí es cuando tú llegas a decir esa frase, es cuando tú te haces a un lado de tu vida y le cedes el centro de tu corazón al Señor. Cuando le permites al Señor reinar, tomar su trono dentro de tu corazón. Cuando le cedes el lugar a Cristo como centro de tu vida. Ahora, cuando Cristo es el centro de tu vida, no se trata de consultarlo, se trata de leer su palabra y obedecer lo que te pide para ti. Tomando en cuenta que el Señor Jesús quiere lo mejor para cada uno de nosotros, porque solo Él te puede llevar al camino de la verdadera felicidad. Mire qué maravilloso. Hay gente que tiene a Cristo fuera de su vida, no es el centro. Hay personas que lo tienen en su vida, pero cuando se trata de algunas decisiones importantes, no le han permitido a Jesús el que Él tome las decisiones. Has sido tú. Y cuando has sido tú el que ha tomado las decisiones de tu vida, has fracasado. Has ido por caminos equivocados. Permítele al Señor que Él sea tu guía, que sea tu maestro, tu dueño absoluto. Y verás que las decisiones que tome serán decisiones bien hechas y bien dirigidas, porque será el mismo Señor el que las dirija y las conduzca en tu vida. Pero hay personas que ya tienen a Jesús como el centro de su vida. Y yo felicito a aquellos que están entregados al Señor, que se han entregado a la presencia del Señor, a las decisiones del Señor Jesús en su vida. Y esas personas van bien, van caminando en el sendero y van dirigiéndose no por sus propios pensamientos, sino por los pensamientos ungidos por la presencia del Señor Jesús en su vida. Porque tener a Cristo como Señor significa vivir en Él. Así nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículos 4 al 6. Así pues, por el bautismo fuimos enterrados junto con Cristo, y para compartir su muerte, para que igual que Cristo, que fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, asimismo nosotros vivamos una vida nueva. Porque si de verdad nos unimos con Cristo por la semejanza en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa esto a través de Romanos capítulo 6? Que tener a Cristo como Señor significa vivir en Él. Es decir, ya no soy yo quien vivo. Vivo una vida nueva, una vida diferente, la vida nueva que todo cristiano desea. Viene de nuestro ser en Cristo, este nuevo ser del cristiano, es decir, estar hecho de nuevo. Cuando le pedimos a Jesús que sea el centro de nuestra vida y le permitimos que Él gobierne nuestra vida, que dirija nuestras decisiones, que dirija nuestros caminos. Esto es ser verdaderamente hecho de nuevo, una criatura nueva. Nos viene por la participación en el misterio de la vida de Cristo. San Pablo, cuando utiliza la expresión enterrados en Cristo, quiere decir que nosotros, como ramas muertas, ahora estamos metidos en Cristo y tenemos vida en Él, porque Él llega a nosotros como la savia que circula y penetra en las plantas. Él alcanza y vivifica todas las ramas de la planta. Bendito sea Dios, cuando usted le abre el corazón al Señor, toda su gracia se manifiesta y toda su gracia fluye a través de usted, a través de su testimonio, a través de sus palabras, a través de sus decisiones.
Ya no es usted quien vive, es Cristo quien vive en usted y la gente lo conoce, la gente se da cuenta que usted no es la misma persona. Las personas que lo conocieron antes de pronto se encuentran con usted y le preguntan, oye, ¿usted va a la iglesia? ¿Usted va a alguna comunidad de la iglesia? ¿Usted es creyente? ¿Pero por qué lo dice? Es que se nota en la expresión, en la manera de andar, en la manera de hablar, en la manera de mirar, en la manera de reflexionar o de tomar decisiones, porque ya no son sus decisiones, ya no son sus palabras, son las palabras del Señor Jesús en usted. Mis queridos hermanos y hermanas, esta vida nueva es una gracia que nos une, que nos comunica con Cristo de manera muy íntima, que abandonamos nuestra voluntad personal para no querer y para desear otra cosa más que hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesucristo es el Rey de nuestra vida, ya no buscamos hacer nuestra propia voluntad, sino que buscamos hacer la voluntad de Dios. Podemos decir que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que nuestra vida es del Señor, que ya no soy el dueño yo de mi vida. A veces he escuchado frases como estas. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me venga en gana. Y cuando Jesucristo es el Señor, no. Cuando Jesucristo está gobernando tu vida, cuando Jesucristo es el dueño de tu existencia, cuando Jesucristo es el que toma decisiones en tu vida, te das cuenta que ya no te perteneces a ti mismo, que tu cuerpo, como antes decía, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me venga en gana, ya no puedes decir eso, porque ahora quien gobierna, quien manda es el Señor. Y el Señor es dueño de tu cuerpo. Por eso San Pablo podría decir también un día aquellas palabras que decía, desen cuenta que cada uno de ustedes es templo del Espíritu de Dios. Y si alguno de ustedes destruye este templo, qué tremendo, porque tendrá consecuencias. Por eso ya no puedo decir que este cuerpo lo puedo hacer como yo quiera. No, porque es pertenencia de Dios, es pertenencia del Señor. Nadie es dueño de sí mismo cuando Jesucristo es el Rey y Señor de su existencia. Hay una palabra del Señor a través de la carta de San Pablo a los Gálatas, y es ahí donde él dice estas palabras. En Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20 al 21, cuando dice, ahora no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Y es la señal de lo que Cristo se convierte para cada cristiano. Ahora bien, otro punto importante en esta cuestión de Jesús como Rey y Señor de mi vida, es que tener a Cristo como Señor también significa que somos amados por Él, que somos amados por su amor, por su presencia poderosa. Por eso la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículos 35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Las pruebas? ¿O la angustia? ¿La persecución o el hambre? ¿La falta de ropa, los peligros? Como ya lo dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas a la matanza. No, en todo esto triunfaremos por la fuerza del que nos amó. Estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes espirituales, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas del universo, sean los cielos, sean los abismos, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios que encontramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, cuando decimos que Jesús es el Señor de nuestra vida, es porque estamos envueltos en esa presencia de su amor. El cristiano es aquel que se prende de Cristo, que se agarra de Cristo, que se agarra de Jesús, que no solo por su mensaje y testimonio,
sino aquel que experimenta su presencia viva, que es continua, a tal punto que cuando nos aferramos al Señor, nos sentimos pegaditos a Él. Lo consideramos como el principio, como el fundamento de nuestra vida. Cuando nos empeñamos en hacer las cosas por Él, cuando llevamos sacrificios en nuestra vida, pero por ese amor que sentimos por Él, cuando Dios está en nuestro corazón, cuando Dios está a través de Jesús reinando en nuestra vida, la palabra de Dios se hace evidente. La palabra de Dios se hace real. Cuando tenemos esa relación con Cristo, se fundamenta ese amor que Él nos tiene a nosotros. Y este amor a Cristo también brota en nuestra vida. Y no se reduce el amor hacia Cristo que viene por esa presencia del poder de su amor en nuestro corazón. No se reduce a seguir un ejemplo. También queremos vivir como Él vivió. Queremos hacer las cosas como Él las hizo. Por eso el Señor dijo, los que creen en mí pedirán y les será concedido, y harán las cosas mejores que yo. Cuando el Señor nos dice eso es porque Él sabe que Él mismo, estando reinando en nuestra vida, es quien va a llevar adelante todas estas cosas. Por eso decía San Juan, en esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros, y también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Cuando tenemos a Cristo como Rey y Señor, somos capaces de amar y de dar la vida por aquellos, de dar la vida por quien está en sufrimiento. Es decir, estamos dispuestos al sacrificio. Tener a Cristo como Señor también significa adoptar el mismo estilo de vida de Jesús. Por eso dice que Él era de condición divina, pero no se aferró a su igualdad con Dios, sino dice que se humilló a sí mismo hasta no ser nada, tomando la condición de esclavo, de siervo. Y llegó, dice, a ser semejante a nosotros. Claro, menos en el pecado. Habiéndose comportado como hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Y una muerte en una cruz. Por eso, dice la Escritura, Dios lo engrandeció y le concedió un nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en los cielos y en la tierra y entre los muertos. Y oye lo que nos dice la palabra, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Explícitamente, esa palabra que encontramos en Filipenses en el capítulo 2 señala que Jesucristo es el Señor. Y todo Señor tiene sus dominios y propiedades. El reino de Dios es el dominio de Cristo y en Él reina su presencia. Todo tiene la marca de su dueño. Así, desde el bautismo, la vida suya, la vida mía, la vida de todos los radioescuchas, nuestra vida le pertenece para siempre a Cristo y está sellada con su signo. Lo propio del cristiano será considerar a Jesús como el dueño de su vida. Él rige nuestra vida. Justamente esto es lo que expresa la palabra cuando decimos Jesús, Salvador y Cristo, ungido, Señor y Rey. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es preciso para todos hoy seguir el camino de los primeros cristianos que reconocían a Jesús como su Señor, es decir, su dueño, como su Salvador, es decir, aquel que los había librado de la muerte. Y esto requiere, por supuesto, una reestructuración de nuestra persona, para que esto tenga su punto central a Jesucristo y nos podamos identificar con Jesús en todos los renglones de nuestra vida.
proclamémoslo sin miedo. Tengamos a Cristo como Señor. Y eso significa proclamarlo sin miedo. Bien dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y así es, hermanos. El que invoque el nombre del Señor se salvará. Entonces, proclamar a Jesús como Señor con nuestra boca y nuestro corazón significa afirmarnos en Él. Hemos dicho que el cristianismo no es una ética que exhorta a la honradez y a las virtudes, ni es una causa de amor a los pobres o la humanidad. La esencia del cristianismo es el seguimiento de una persona concreta en quien profesamos nuestra confianza como Señor y Salvador. Jesús es una persona viva en quien puedo confiar y amar con todo mi ser. Tiene un rostro, tiene un cuerpo, vive y actúa hoy y me sale todos los días al encuentro. Y si yo tengo suficiente fe, se establece una experiencia única de amistad que me va a llevar a la santidad. Su persona será mi todo, mi respuesta de amor, y será escuchar y cumplir siempre su palabra. Mis queridos hermanos, abre tu corazón al señorío de Jesús, permítele que sea tu guía, que Él te gobierne, que Él sea tu maestro, que Él sea tu dueño, que Él sea tu todo, y verás que tu vida no volverá a ser igual y recibirás la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Nos escuchamos en un próximo programa. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.